¿Alguna vez has estado solo en la montaña, rodeado de nieve y silencio, y de repente escuchaste un aullido que parecía venir desde el corazón mismo del valle? Hoy te contaré una historia realista, pero casi imposible de creer, la de un fotógrafo atrapado en una tormenta guiado por lobos hacia la vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu forma de mirar a estos animales para siempre. Y no olvides suscribirte al canal. Cada vista y cada like nos ayudan a seguir contando historias que defienden la naturaleza. Él no buscaba fama esa noche, ni siquiera buscaba la foto perfecta. Todo lo que quería era registrar el ritmo natural de la montaña, tal como lo había hecho cientos de veces. Pero esa vez el clima lo sorprendió. En cuestión de minutos, el sendero desapareció bajo una manta de hielo. La brújula giraba sin sentido. La temperatura caía en picada. En medio de esa desesperación llegó el sonido, un aullido largo, profundo, que atravesó la ventisca como un hilo de esperanza. No era el eco de la montaña, ni el rugido del viento. Era otra cosa, la voz de un lobo. ¿Qué harías tú? ¿Seguirías el sonido de un depredador en plena noche? ¿O intentarías huir en dirección contraria? Él decidió avanzar hacia lo desconocido, porque a veces el peligro parece menos aterrador que la soledad absoluta. Lo que encontró al final del valle no fue lo que esperaba, no un enemigo, no una bestia salvaje dispuesta a atacar, sino una escena que nunca antes había visto: un grupo de lobos unidos, protegiéndose unos a otros, en círculo, resistiendo la furia de la tormenta. Creía haber salido a capturar imágenes. No sabía que esa noche serían los lobos quienes lo capturarían a él, no con sus garras, sino con algo más poderoso. Lo que sucedió después dejó a todos los que escucharon su historia sin palabras. Su nombre era Daniel Ríos. Tenía 35 años y llevaba más de una década dedicándose a la fotografía de fauna salvaje. No era un hombre de ciudad, aunque nació en una metrópolis ruidosa. Desde joven sintió que los muros de concreto lo asfixiaban. Prefería perderse en senderos de montaña que en calles llenas de autos. Había trabajado para revistas internacionales, pero siempre rechazaba la fama. Lo suyo no era el lujo de las portadas, sino la soledad de un amanecer en el bosque, esperando que un ciervo apareciera en el encuadre. Creció en una familia humilde. Su padre fue carpintero y su madre profesora de primaria. De ellos aprendió dos cosas esenciales: paciencia y curiosidad. La primera la practicó observando cómo su padre tallaba la madera durante horas hasta convertirla en muebles que parecían cobrar vida. La segunda la absorbió de su madre, que le contaba historias de animales y ecosistemas como si fueran cuentos de hadas. Cuando cumplió 17, compró su primera cámara, usada con el dinero que había ahorrado trabajando en un taller mecánico. Desde entonces, nunca se separó de ese aparato. La cámara se convirtió en su refugio, en la ventana desde la cual podía mirar al mundo sin sentirse parte de él. El escenario de esta historia era un rincón remoto de las montañas rocosas. Allí, la naturaleza no concede tregua. Los inviernos son brutales, los veranos cortos, y los vientos parecen cuchillas invisibles. En esas cumbres, los lobos grises han sobrevivido durante siglos, desafiando trampas, persecuciones y leyendas. Para Daniel, ese lugar era un santuario y un desafío. Cada viaje significaba días de caminata, noches en soledad y la posibilidad de regresar con nada más que huellas en la nieve. Esa temporada de invierno, Daniel había escuchado rumores de que aún quedaban manadas pequeñas en la zona norte donde casi nadie se aventuraba. No buscaba solo una fotografía, quería un encuentro auténtico, una prueba de que pese a todo los lobos seguían resistiendo. El ambiente era hostil, pero para él cada incomodidad valía la pena. Dormir sobre un suelo helado, despertar con los dedos entumecidos, cocinar sopa aguada con el hornillo portátil, todo era parte del ritual. Había aprendido a leer el lenguaje del bosque, el silencio de las aves que anunciaba la presencia de un depredador, el crujido de ramas que revelaba a un ciervo las nubes bajas que presagiaban tormenta. Esa noche, sin embargo, nada salió como esperaba. El clima cambió demasiado rápido. El sol se ocultó tras una muralla de nubes oscuras y el viento levantó una nevada furiosa. Daniel se dio cuenta de que el tiempo se le escapaba, pero estaba demasiado lejos de su campamento para retroceder. El bosque se convirtió en un laberinto blanco. En medio de esa inmensidad helada, lo único que podía mantenerlo con vida era su instinto.
El mismo instinto que esa noche lo llevaría a encontrarse con lo inesperado, una manada de lobos que no solo le enseñaría lo que significa la supervivencia, sino también lo que significa pertenecer. Daniel no lo sabía todavía, pero cada paso lo acercaba más a un encuentro que cambiaría su vida y su forma de ver el mundo salvaje. Un encuentro que no buscó con su cámara, sino con su corazón. La tormenta no daba tregua. Cada ráfaga de viento parecía arrancarle el aliento del pecho. Daniel avanzaba a tientas, confiando en su instinto más que en sus mapas. Fue entonces cuando el sonido volvió un aullido prolongado, cargado de fuerza, como si la montaña misma hubiera despertado para hablar. Daniel se detuvo. El corazón le golpeaba en los oídos. Era consciente de lo que significaba lobos, animales de los que había leído 1000 veces, que había visto a través de lentes, pero nunca tan cerca, en condiciones tan extremas. Durante un instante, la duda lo paralizó. Seguir el aullido o huir hacia ninguna parte, decidió seguir la voz. Cada paso lo hundía más en la nieve, pero también lo acercaba a algo más grande que él. Entre las sombras del temporal, una silueta emergió. Era un lobo gris enorme con el pelaje erizado por el viento. No estaba solo. Detrás se formaba un círculo vivo la manada. Daniel contuvo la respiración. Había imaginado este momento miles de veces, pero la realidad era distinta. No había el romanticismo de un documental editado. Había miedo. Un miedo ancestral visceral, el que cualquier humano siente al encontrarse frente a un depredador. Pero junto al miedo, algo inesperado, los lobos no huyeron. Tampoco atacaron, permanecieron firmes, protegiendo a los suyos. Y en ese gesto, Daniel vio algo que ningún libro ni fotografía podía capturar: una familia. Un sistema construido sobre la confianza, la cooperación, la supervivencia compartida. Su primer impulso fue levantar la cámara. Sus dedos rígidos por el frío buscaron el disparador, pero en cuanto el ojo se posó en el visor, el cristal empañado le devolvió solo sombras y destellos de nieve. El instante real estaba delante de él y la cámara era incapaz de retenerlo. De pronto, el alfa dio un paso hacia adelante. Daniel sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Cada fibra le gritaba que retrocediera, pero no lo hizo. El animal lo observó con una calma desconcertante. No era una mirada de amenaza, sino de evaluación, como si midiera su esencia. Un segundo aullido resonó, esta vez más cerca, más profundo. Y contra toda lógica, Daniel dio un paso hacia adelante también. En ese cruce de movimientos, dos mundos se encontraron: el humano y el salvaje. Daniel comprendió algo en ese instante. No había cazador ni presa, no había miedo ni dominio. Solo había seres vivos compartiendo la misma tormenta. Y cuando el alfa giró lentamente y comenzó a caminar dejando huellas claras en la nieve, Daniel supo que debía seguirlo. No era un acto de valentía, sino de confianza. La tormenta se intensificaba. La nieve caía con tanta fuerza que el mundo parecía reducirse a unos pocos metros de visibilidad. Daniel, exhausto, siguió las huellas del lobo alfa. No sabía a dónde lo llevaría, pero algo en su interior le decía que esa era su única opción. El sendero improvisado condujo a una grieta natural en la roca, un refugio estrecho pero protegido del viento. Allí, la manada se replegó, acomodando a los más jóvenes en el centro. Daniel se apoyó contra la pared de piedra, jadeando con la cámara colgando inerte de su cuello. Había pasado de ser observador a superviviente. Las horas siguientes fueron una prueba de resistencia. Daniel intentó encender fuego, pero la leña estaba húmeda. El hornillo apenas calentaba un poco de agua helada. Su cuerpo pedía descanso, pero sabía que dormir podía significar congelarse para siempre. Mientras tanto, los lobos permanecían juntos, transmitiendo calor unos a otros. Esa visión le recordó algo: la fuerza no siempre está en el individuo, sino en el grupo. Durante la noche, Daniel escuchó sonidos guturales, gruñidos bajos y un aullido esporádico. No eran amenazas, eran conversaciones. La manada se comunicaba, ajustaba su comportamiento, mantenía la cohesión. Daniel, con el corazón acelerado, comprendió que estaba siendo testigo de un lenguaje ancestral imposible de capturar con fotos. Al amanecer, el frío era brutal. Daniel sintió que apenas podía mover los dedos. Intentó preparar algo de comida, un poco de sopa instantánea. Bebió un sorbo y dejó el resto.
Para su sorpresa, uno de los lobos jóvenes se acercó cautelosamente atraído por el olor. El alfa gruñó suavemente como marcando un límite. Daniel comprendió y retiró el cuenco. La regla era clara, él era un invitado, no parte de la manada. Los días se convirtieron en una secuencia de pruebas. Una vez Daniel cayó de rodillas agotado y pensó que no lograría levantarse. Fue entonces cuando escuchó el aullido del alfa fuerte, firme como una orden para seguir. Ese sonido lo impulsó. Otra noche, escuchó ruidos más allá del refugio. Siluetas de coyotes rondaban aprovechando la tormenta para buscar carroña. La manada se levantó al unísono, erizando el pelo, mostrando dientes. Daniel, instintivamente, se hizo pequeño en la esquina. Observó cómo los lobos defendían su espacio con una coordinación perfecta. No hubo pelea sangrienta, bastó la presencia organizada de la manada para ahuyentar a los intrusos. Pero el desafío más duro llegó cuando Daniel enfermó. La exposición al frío le provocó fiebre y temblores. Durante horas, deliró pensando que no despertaría. Recordó a su madre contándole cuentos de animales, recordó el taller de su padre, recordó cada fotografía que había tomado. Lo único que lo mantenía atado a la realidad era el sonido constante de los lobos, sus pasos, sus respiraciones. Ese ritmo lo ancló como un metrónomo natural. Cuando la fiebre cedió, Daniel abrió los ojos y vio al alfa frente a él a pocos metros. El animal lo miraba fijamente. En ese momento no había miedo. Había una extraña sensación de reconocimiento, como si la naturaleza hubiera decidido concederle una segunda oportunidad. Con el tiempo, algo cambió en Daniel. Ya no veía a los lobos como un sujeto a fotografiar, sino como compañeros en una travesía. Comenzó a entender que cada aullido no era un sonido aislado, sino una declaración. Estamos aquí. Somos uno. Al cuarto día, cuando la tormenta finalmente cedió, el cielo se abrió mostrando un azul gélido. Daniel salió del refugio tambaleándose y vio a la manada extenderse sobre la nieve lista para moverse. El alfa giró la cabeza y clavó sus ojos en él. Daniel entendió el mensaje debía seguir. La calma tras la tormenta fue engañosa. El cielo se abrió, dejando ver un azul cristalino, pero el silencio que siguió era denso, casi inquietante. Daniel caminaba detrás de la manada, aún débil por la fiebre, cuando el sonido llegó, un crujido sordo, profundo, como si la montaña respirara. El suelo bajo sus pies vibró. Una luz. No había tiempo para pensar. El alfa lanzó un aullido seco más corto que los anteriores, y la manada se movió como un solo cuerpo. Daniel corrió tras ellos, sintiendo la nieve ceder bajo sus botas. El rugido de la luz llenaba el valle, un monstruo blanco que devoraba todo a su paso. El sendero se estrechó en un corredor natural de rocas. Los lobos avanzaron con una precisión asombrosa, esquivando piedras y saltando grietas. Daniel, torpe en comparación, se tropezaba, caía, se levantaba con la adrenalina bombeando como fuego en sus venas. En un instante crítico, una roca se desprendió delante de él. El camino quedó bloqueado. El alud se acercaba como un rugido interminable. Daniel pensó que era el final. Fue entonces cuando el alfa se volvió. El animal retrocedió unos pasos, miró fijamente a Daniel y saltó hacia un sendero lateral, casi invisible, marcado solo por huellas viejas bajo la nieve. Durante minutos eternos corrieron entre el estruendo. Finalmente alcanzaron una planicie más alta, desde donde vieron cómo la avalancha arrasaba el valle, sepultando árboles y piedras bajo una ola blanca. Daniel cayó de rodillas jadeando, incapaz de procesar lo que había sobrevivido. La manada, en cambio, permaneció erguida, observando en silencio. No celebraban, no temblaban, simplemente aceptaban. Era otra prueba de la montaña y la habían superado juntos, pero la prueba no terminó allí. Esa misma noche, mientras descansaban en un claro cubierto de luna, otro desafío llegó. Un oso hambriento, salido demasiado pronto de su hibernación, irrumpió entre los árboles. Su sombra gigantesca se recortó contra la nieve. Daniel sintió el mismo miedo ancestral que al ver por primera vez a los lobos, pero multiplicado. El oso rugió. Los lobos se alzaron gruñendo al unísono. El alfa avanzó, interponiéndose entre su manada y la amenaza. Daniel, sin pensarlo, encendió la linterna más potente que llevaba. Dirigió el haz de luz directamente al rostro del oso, que retrocedió unos pasos confundido. En ese instante,
el alfa oyó un sonido grave y sostenido que resonó entre los pinos. El oso, desconcertado por la doble amenaza, la luz y la manada, decidió retirarse lentamente, lanzando un último rugido antes de desaparecer entre la oscuridad. Daniel comprendió entonces que no era un espectador accidental. Por primera vez, había actuado como parte de algo más grande. Había respondido al peligro junto a la manada. La avalancha y el oso fueron recordatorios brutales de que la montaña no perdona, pero también fueron la prueba definitiva de un vínculo improbable, un hombre y una manada de lobos compartiendo la supervivencia bajo la misma luna. Cuando Daniel finalmente logró regresar a la civilización, su cuerpo todavía cargaba las huellas de la tormenta, el cansancio en los huesos, la tos persistente, el rostro quemado por el frío. Pero lo que más pesaba no estaba en su cuerpo, sino en su memoria. Había vivido algo que nadie creería sin pruebas, y lo único que tenía era una fotografía huellas de lobo junto a las suyas. Al mostrarla a sus colegas, las reacciones fueron divididas. Algunos lo acusaron de inventar la historia para ganar notoriedad. Otros se preocuparon por lo que significaba un humano conviviendo tan cerca de una manada salvaje. No tardaron en llegar las preguntas incómodas de autoridades y conservacionistas. En la legislación vigente, acercarse a una manada de lobos sin autorización podía considerarse una violación grave. Aunque Daniel no lo había planeado, su experiencia despertó un debate público. Debía ser sancionado, o su historia servía para replantear la relación entre humanos y lobos. Algunos vecinos de la región expresaron miedo. Recordaban ataques a ganado, noches de aullidos que interrumpían el sueño. Para ellos, la presencia de lobos era una amenaza. La historia de Daniel solo confirmaba sus temores. Si un fotógrafo había estado tan cerca, ¿qué impediría que los lobos se acercaran a los pueblos? En contraste, organizaciones de conservación defendieron a los lobos con firmeza. Aseguraban que eran esenciales para el equilibrio del ecosistema, que mantenían a raya a los herbívoros y evitaban la degradación del bosque. El relato de Daniel se convirtió en un campo de batalla ideológico. Daniel se encontró atrapado en medio. Nunca había buscado fama ni controversia. Solo quería contar lo que vivió, pero cuanto más hablaba, más presiones recibía. Algunos le pedían entrevistas sensacionalistas, otros lo acusaban de irresponsable. La tensión aumentó cuando un funcionario del gobierno lo citó a declarar. Daniel explicó cada detalle: la tormenta, la avalancha, el encuentro con el oso. Todo sonaba increíble, y sin embargo, la sinceridad en su voz era imposible de ignorar. El funcionario serio le recordó algo importante: los lobos no son mascotas ni compañeros de viaje, son fauna silvestre protegida, y cualquier acercamiento no regulado puede poner en riesgo tanto a ellos como a usted. Daniel comprendió. No podía apropiarse de esa experiencia ni romantizarla demasiado. Tenía la responsabilidad de narrarla con respeto, de dejar claro que lo suyo fue un accidente, no un ejemplo a seguir. Al mismo tiempo, empezó a notar algo inquietante. La manada que lo había salvado en teoría debía permanecer lejos de los humanos. Pero si otros lobos se acercaban a comunidades en busca de alimento, podría repetirse la historia de otra manera. Con un final trágico, la prensa aumentó la presión. Algunos periódicos lo retrataron como un héroe improbable. Otros lo describieron como un irresponsable que había puesto en peligro a los lobos al romper la frontera entre especies. Cada titular era un peso más sobre sus hombros. Daniel comprendió que su historia ya no le pertenecía. Había dejado de ser solo un recuerdo personal para convertirse en un debate público sobre leyes, miedos y esperanzas. Y en medio de esa tormenta social, tuvo que enfrentar una decisión que dolía más que cualquier avalancha. ¿Qué pasaría con la manada que lo salvó? Las semanas pasaron y la historia de Daniel continuaba generando polémica. Cada vez que veía su fotografía, las huellas del lobo y las suyas paralelas en la nieve, recordaba que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. La manada seguía allí, en algún rincón de las montañas, y su instinto le decía que volverían a cruzar caminos. Una tarde, recibió la llamada que lo obligó a enfrentar la realidad. El centro de conservación local lo invitó a participar en un operativo de monitoreo. Habían detectado movimientos inusuales de lobos cerca de zonas habitadas. Querían contar con su experiencia. Daniel aceptó, sabiendo que aquello sería mucho más que una misión técnica. Sería el momento de decidir entre quedarse aferrado a su vínculo personal
o permitir que los lobos siguieran libres lejos de los humanos. El encuentro ocurrió al amanecer. Guiados por huellas recientes, los guardabosques y Daniel encontraron a la manada en un claro. Los lobos se mantenían unidos alerta pero no hostiles. El alfa inconfundible se adelantó unos pasos. Los ojos de ambos volvieron a cruzarse igual que aquella noche de tormenta. Daniel sintió que el tiempo se detenía. Quiso acercarse, pero los guardabosques lo detuvieron con un gesto. Debían mantener la distancia. Era la regla. La tensión crecía. Algunos funcionarios insistían en instalar collares de rastreo en varios lobos para monitorearlos. Otros pedían trasladarlos a un santuario lejos de los pueblos. Daniel sabía que ninguna de esas opciones garantizaría la libertad plena de la manada. Esa noche, mientras acampaban cerca, apenas pudo dormir. Escuchaba los aullidos a lo lejos, como si los lobos discutieran su destino. Recordó la calidez de la manada en la tormenta, el liderazgo del alfa, la valentía contra el oso. Y comprendió, los lobos no necesitaban un amo ni un protector humano, solo necesitaban espacio para seguir siendo lobos. Al día siguiente, durante la reunión con los conservacionistas, Daniel habló con firmeza. Ellos me salvaron. No son un peligro, son una familia. Si los encerramos o los marcamos demasiado, perderán lo que los hace únicos. Lo que necesitamos no es controlarlos más, sino aprender a respetar su espacio. Hubo silencio. Algunos estuvieron de acuerdo. Otros no. Pero al final, la decisión fue clara, los lobos serían dejados en libertad bajo un monitoreo distante sin interferencias innecesarias. La despedida fue inevitable. Daniel se adelantó unos metros al claro donde la manada descansaba. El viento agitaba la nieve ligera. El alfa lo miró por última vez. En esos ojos había un mensaje que no necesitaba traducción. Sigue tu camino como yo seguiré el mío. El lobo giró, aulló brevemente y se internó en el bosque. Uno a uno, los demás lo siguieron. El eco de sus pasos y su canto se desvaneció entre los árboles, dejando un vacío inmenso y al mismo tiempo un regalo eterno. Daniel comprendió que no había perdido nada. Al contrario, había ganado una certeza. Algunas conexiones no se miden en tiempo ni en proximidad, sino en la huella que dejan en el alma. Y aquella despedida, con un aullido bajo la nieve, era su verdadero tesoro. Pasaron los meses. El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegaron nuevas oportunidades para Daniel. Recibió invitaciones de revistas documentales y conferencias. Todos querían escuchar la historia del fotógrafo y los lobos. Sin embargo, cada vez que hablaba, lo hacía con cautela. Repetía una y otra vez que lo suyo no había sido un acto de valentía, sino un accidente guiado por la naturaleza. No buscaba protagonismo. Su verdadero objetivo era otro, que la gente entendiera que los lobos no eran monstruos ni mitos oscuros, sino comunidades vivas que merecían respeto. Mientras tanto, los guardabosques compartían informes. La manada seguía viva fuerte, desplazándose por las montañas sin acercarse demasiado a los pueblos. El alfa había sido visto en varias ocasiones, liderando con la misma firmeza. Esa noticia llenó a Daniel de alivio. Era como recibir cartas de viejos amigos que seguían su camino. Un día decidió regresar a la cordillera, no como explorador ni como fotógrafo, sino como testigo silencioso. Caminó hasta el valle donde casi perdió la vida. Allí, bajo un cielo despejado, encontró nuevas huellas frescas en la nieve. No necesitaba ver a los lobos en persona. Las huellas eran suficiente prueba de que seguían allí libres. Al caer la tarde, se sentó sobre una roca y sacó su cámara. Esta vez no la usó. En lugar de eso, cerró los ojos y escuchó. Primero fue el viento, luego, casi como un regalo, un aullido lejano, después otro y otro. La montaña entera pareció vibrar con aquel canto. Daniel sintió un nudo en la garganta. No necesitaba más imágenes. El verdadero recuerdo estaba grabado en su interior, un eco que lo acompañaría por siempre. Volvió a su cabaña con una paz que nunca había conocido. Ya no era el mismo fotógrafo que buscaba capturar lo salvaje como trofeo visual. Ahora, era un mensajero, alguien que debía transmitir un mensaje más profundo. Convivir no significa domesticar, significa respetar. Esa noche de regreso, en su hogar, escribió en su diario una sola frase. Ellos caminaron conmigo en la tormenta y ahora yo camino con ellos en el recuerdo. Y con ese pensamiento supo que la historia estaba completa.
No necesitaba más pruebas, más fotos, ni más explicaciones. El verdadero regalo de los lobos había sido invisible, un vínculo, un aprendizaje, una manera distinta de entender la vida. La historia de Daniel y la manada no es un cuento de hadas. No hubo abrazos, ni lobos domesticados, ni finales artificiales. Lo que ocurrió fue más profundo, un recordatorio de que la naturaleza no nos pertenece y que los lazos verdaderos se tejen en silencio, sin contratos ni promesas, solo con respeto. Los lobos le enseñaron algo que ninguna cámara podía captar, que la supervivencia no se trata de ser más fuerte, sino de saber unirse, que la confianza se gana, no se impone, y que a veces la ayuda viene de donde menos la esperamos. Hoy cuando escuches un aullido en la distancia, recuerda que no es un grito de amenaza, sino una canción ancestral. Es el eco de un pacto invisible entre la tierra y sus guardianes. Los lobos siguen ahí, recordándonos que la libertad es frágil y preciosa. El mensaje es claro: convivir no significa controlar ni temer, significa aprender a compartir el territorio, a respetar las fronteras invisibles que nos mantienen en equilibrio. Así que si esta historia tocó tu corazón, no la dejes aquí. Compártela, habla de ella, apoya los esfuerzos de conservación, porque cada gesto cuenta. Suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad. Cada vista es un paso más para que estas criaturas sigan aullando bajo la luna. Y recuerda, algunos vínculos se escriben en fotografías, otros como este se escriben en la nieve y en el alma.